Juan Wesley de Arrebatada del Fuego 1703 a 1791. A medianoche el cielo estaba iluminado por el reflejo sombrío de las llamas que devoraban vorazmente la casa del pastor Samuel Wesley. En la calle la gente gritaba, ¡fuego, fuego! Sin embargo, adentro la familia del pastor continuaba durmiendo tranquilamente hasta que algunos escombros en llamas cayeron sobre la cama de Hetty, una de las hijas de la familia. La niña despertó sobresaltada y corrió al cuarto de su padre. Sin poder salvar absolutamente nada de las llamas, la familia tuvo que salir de la casa vistiendo apenas la ropa de dormir en una temperatura helada. El ama, al despertarse con la alarma, sacó rápidamente de la cuna al menor de los hijos, Carlos. Llamó a los otros niños, insistiendo que la siguiesen y bajó la escalera. Sin embargo, Juan, que solo tenía 5 años y medio, se quedó durmiendo. Por 3 veces la madre, Susana Wesley, que estaba enferma, tentó en vano subir la escalera. 2 veces el padre intentó, sin lograrlo, pasar por en medio de las llamas corriendo. Consciente del peligro inminente, juntó a toda su familia en el jardín donde todos cayeron de rodillas y suplicaron a Dios por la vida del niño que estaba dentro de la casa presa del fuego. Mientras la familia oraba en el jardín, Juan se despertó y después de tratar inútilmente de bajar por las escaleras, se trepó sobre un baúl que estaba frente a una ventana donde uno de los vecinos lo vio parado. El vecino llamó a otras personas y concibieron el plan de que uno de ellos trepara sobre sus hombros y un tercer hombre igualmente trepara sobre los hombros del segundo hasta alcanzar a la criatura. De esa manera Juan se salvó de morir en la casa en llamas, rescatado apenas unos momentos antes de que el techo se desplomase con gran estrépito. Los valientes vecinos que lo salvaron llevaron al niño a los brazos de su padre. «Vengan, amigos», gritó Samuel Wesley al recibir a su hijito, «arrodillémonos y demos gracias a Dios. Él me ha restituido a mis 8 hijos, dejen que la casa arda, tengo recursos suficientes». 15 minutos más sur de la casa, los libros, documentos y mobiliario ya no existían. Años después, en cierta publicación apareció el retrato de Juan Wesley, y al pie del mismo se veía la ilustración de una casa ardiendo, y junto a ella la siguiente inscripción: «¿No es este un tizón arrebatado del incendio?» Zacarías 3, 2. En los escritos de Wesley se encuentra la siguiente referencia interesante sobre ese histórico siniestro. El 9 de febrero de 1750, durante un culto de vigilia, cerca de las 11 de la noche, recordé que era precisamente ese el día y la hora en que, 40 años atrás, me habían arrebatado de las llamas. Aproveché entonces la ocasión para relatar ese hecho de la maravillosa providencia. Las alabanzas y las acciones de gracias se elevaron a los cielos, y fue muy grande el regocijo demostrado al Señor. Tanto el pueblo como Juan Wesley ya sabían para entonces por qué el Señor lo había librado del incendio. El historiador Leakey se refiere al gran avivamiento como la influencia que salvó a Inglaterra de una revolución igual a la que, en la misma época, dejó a Francia en ruinas. De los 4 personajes que se destacaron en el gran avivamiento, Juan Wesley fue el que más se distinguió. Jonathan Edwards, que nació en el mismo año que Wesley, falleció 33 años antes que este. Jorge Whitefield, nacido 11 años después que Wesley, falleció 20 años antes que él, y Carlos Wesley tomó parte efectiva en el movimiento por un periodo de 18 años solamente, mientras que Juan continuó durante medio siglo. Pero para que la biografía de este célebre predicador sea completa es necesario incluir la historia de su madre, Susana. En efecto, es como cierto biógrafo escribió: «No se puede narrar la historia del gran avivamiento que tuvo lugar en Inglaterra el siglo pasado, 18, sin conceder una gran parte de la honra merecida a la madre de Juan y Carlos Wesley, no solamente debido a la educación que inculcó profundamente en sus hijos, sino por la dirección que le dio al avivamiento». La madre de Susana era hija de un predicador. Dedicada a la obra de Dios, se casó con el eminente ministro, Samuel Annesley. De los 25 hijos de ese enlace, Susana era la 24ª. Durante su vida siguió el ejemplo de su madre, empleando 1 hora de la madrugada y otra hora de la noche para orar y meditar sobre las Escrituras. Por lo que escribió cierto día, se puede apreciar cómo ella se dedicaba a la oración: «Alabado sea Dios por todo el día que nos comportamos bien, pero todavía no estoy satisfecha.
satisfecha, porque no disfruto mucho de Dios. Sé que aún estoy demasiado lejos de una libra, anhelo tener mi alma más íntimamente unida a Él mediante la fe y el amor. Juan fue el 15º de los 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. Lo que vamos a transcribir, escrito por la madre de Juan, muestra cómo ella era fiel en mandar a sus hijos y a su casa después de sí. Génesis 18:19. Para formar la mente del niño, lo primero que se debe hacer es dominarle la voluntad. La obra de instruir su intelecto lleva tiempo y debe ser gradual, conforme a la capacidad de la criatura. Pero la voluntad de ahí en adelante fue norma de su vida cuidar del vigor de su cuerpo. A los 80 años, a pesar de su físico desmejorado, consideraba como cosa normal andar a pie 1,5 leguas para ir a predicar. Sobre la influencia que Juan llegó a ejercer sobre sus colegas de la escuela, se cuenta lo siguiente: cierto día el portero, al ver que los niños no estaban en la terraza de recreo, comenzó a buscarlos y los halló en una de las aulas, congregados alrededor de Juan. Este les estaba contando historias instructivas que los atraían más que el recreo. Refiriéndose a ese tiempo, Juan Wesley escribió: yo participaba de varias cosas que sabía que eran pecado, aun cuando no fuesen escandalosas para el mundo. Con todo, continué leyendo las Escrituras y orando por la mañana y por la noche. Consideraba los siguientes puntos como las bases de mi salvación. 1. No me consideraba tan perverso como mis semejantes. 2. Conservaba la inclinación de ser religioso. 3. Leía la Biblia, asistía a los cultos y oraba. Después de estudiar durante 6 años en la escuela, Wesley fue a estudiar en Oxford y llegó a dominar. Que yo pueda seguirlo como él siguió a Cristo. Con todo, a Wesley le faltaba una cosa muy importante, como se ve por los acontecimientos que lo hicieron salir de Georgia. Conforme él mismo lo escribió: hace casi 2 años y 4 meses que dejé mi tierra natal para ir a predicar a Cristo a los indios de Georgia. Pero ¿qué llegué a saber? Vine a saber lo que menos me esperaba, que yo que fui a América para convertir a otros, nunca me había convertido a Dios. Después de volver a Inglaterra, Juan Wesley comenzó a servir a Dios con la fe de un hijo y no más con la fe de un simple siervo. Acerca de este asunto, he aquí lo que él escribió: no me daba cuenta de que esta fe nos es dada instantáneamente, que el hombre podía salir de las tinieblas a la luz inmediatamente, del pecado y de la miseria a la justicia y al gozo del Espíritu Santo. Examiné de nuevo las Escrituras sobre este punto, especialmente los Hechos de los Apóstoles. Quedé grandemente maravillado al ver casi solamente conversiones instantáneas, casi ninguna tan demorada como la de Saulo de Tarso. Desde entonces Wesley comenzó a sentir más hambre y sed de justicia, la justicia de Dios por la fe. Había fracasado, por así decir, en su primer intento de predicar el Evangelio en América, porque a pesar de su celo y bondad de carácter, el cristianismo que poseía era algo que había recibido por instrucción. Pero la segunda etapa de su ministerio se destacó por un éxito fenomenal. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios ardía en su alma, había llegado a tener contacto directo con Dios mediante una experiencia personal. Relatamos aquí, con sus propias palabras, su experiencia en que el Espíritu testificó a su espíritu que era hijo de Dios, experiencia que transformó completamente su vida. Eran casi las 5 de la mañana hoy, cuando abrí el testamento y encontré estas palabras: Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser parte. Véase Apocalipsis 1:17. Como todos los que invaden el territorio de Satanás, los hermanos Carlos y Juan Wesley tuvieron que sufrir terribles persecuciones. En Morfield los enemigos del Evangelio acabaron con el culto destruyendo la mesa en que Juan se subía para predicar, y lo insultaron y maltrataron. En Sheffield la casa fue demolida sobre la cabeza de los creyentes. En Westminster destruyeron las casas, la ropa y los muebles de los creyentes, dejándolos a la intemperie, expuestos a la nieve y al temporal. Varias veces Juan Wesley fue apedreado y arrastrado como muerto en la calle. Cierta vez fue abofeteado en la boca y en la cara y golpeado en la cabeza hasta quedar cubierto de sangre. Pero la persecución de parte de la iglesia en decadencia era su mayor cruz. Fueron denunciados como falsos profetas, charlatanes, impostores arrogantes, hombres diestros en la astucia espiritual, fanáticos, etcétera, etcétera. Al volver a visitar Epworth, que fue donde nació y se crió, Juan asistió el domingo al culto de la mañana y al de la tarde, en la misma iglesia donde su padre había sido fiel pastor durante muchos años, pero no le concedieron la oportunidad de hablar al pueblo. A las 6 de la tarde,
Juan, de pie sobre el monumento que marcaba el lugar donde habían enterrado a su padre, al lado de la iglesia, predicó ante el mayor auditorio jamás visto en Epworth, y Dios salvó a muchas almas. En efecto, alguien hizo el siguiente comentario sobre este asunto: se explica el poder de Wesley por el hecho de que él era un homo unius libri, es decir, un hombre de un solo libro, y ese libro era la Biblia. Wesley escribió poco antes de su muerte: hoy pasamos el día en ayuno y oración para que Dios extendiese su obra. Solamente nos retiramos después de una noche de vigilia, en la cual el corazón de muchos hermanos recibió un gran consuelo. En su diario, Juan Wesley escribió, entre otras cosas, lo siguiente sobre la oración y el ayuno: cuando yo estudiaba en Oxford, ayunábamos los miércoles y los viernes, como hacían los creyentes primitivos en todos los lugares. Epifanio, 310 a 403, escribió: ¿quién no sabe que los creyentes del mundo entero ayunan los miércoles y los viernes? Wesley continuó: no sé por qué ellos guardaban esos 2 días, pero es una buena regla. Si a ellos les servía, también a mí. Sin embargo, no quiero dar a entender que esos 2 sean los únicos días de la semana para ayunar, pues muchas veces es necesario ayunar más de 2 días. Es muy importante que permanezcamos solos y ante la presencia de Dios cuando ayunamos y oramos, para que podamos percibir la voluntad de Dios y Él pueda guiarnos. En los días de ayuno debemos hacer todo lo posible para permanecer alejados de nuestras amistades y de las diversiones, aun cuando éstas sean lícitas en otras ocasiones. El gozo que sentía al predicar al aire libre no disminuyó con la vejez. El 7 de octubre de 1790 predicó por última vez de esa manera, sobre el texto: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra se manifestó con gran poder y las lágrimas de la gente corrían en abundancia. Uno por uno, sus fieles compañeros de lucha, inclusive su esposa, fueron llamados para el descanso, pero Juan Wesley continuaba trabajando. A la edad de 85 años, su hermano Carlos fue también llamado y Juan se sentó ante la multitud, cubriendo el rostro con las manos, para esconder las lágrimas que le corrían por el rostro. Su hermano, a quien tanto había amado por tanto tiempo, había partido y él ahora tenía que trabajar solo. El 2 de marzo de 1791, cuando casi iba a cumplir los 88 años, dio fin a su carrera terrestre. Durante toda la noche anterior sus labios no cesaron de pronunciar palabras de adoración y de alabanza. Su alma se inundó de alegría con la anticipación de las glorias del hogar eterno y exclamó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Entonces, levantando la mano como si fuese la señal de la victoria, nuevamente repitió: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A las 10 de la mañana, mientras los creyentes rodeaban el lecho orando, él dijo adiós y así compareció a la presencia del Señor. Un creyente que asistió a su muerte se refirió a ese acto de la siguiente manera: la presencia divina se sentía sobre todos nosotros. No existen palabras para describir lo que vimos en su semblante. Mientras más lo contemplábamos, más veíamos reflejado en su rostro parte del cielo indescriptible. Se calcula que 10.000 personas desfilaron ante su ataúd para ver el rostro que tenía una sonrisa celestial. Debido a la enorme multitud que afluyó para honrarlo, fue necesario enterrarlo a las 5 de la mañana. Juan Wesley nació y se crió en un hogar donde no había abundancia de pan. Con la venta de los libros que escribió, ganó una fortuna con la cual contribuía a la causa de Cristo. Al fallecer, dejó en el mundo 2 cucharas, una tetera de plata, un abrigo viejo y decenas de millares de almas, salvadas en una época de tétrica decadencia espiritual. La tea que fue arrebatada del fuego en Epworth comenzó a arder intensamente en Oldesgate y Fetterlagne, y desde entonces continúa iluminando millones de almas en el mundo entero.